tal? Muy buenos días, noches o tardes, dependiendo a la hora en la que escuches esta maravillosa transmisión. El día de hoy tenemos un excelente y extraordinario programa y bueno, también tenemos un excelente y extraordinario ser humano que nos está regalando sus activos más importantes, el cual es tiempo, atención, energía y sobre todo experiencia. Y bueno, te invito a que te quedes y como siempre te comparto, no nos creas nada. Si alguna idea de la que nosotros compartimos te hace sentido, ponla en práctica, evalúa su resultado y si te sigue funcionando, sigue practicándola y comparte. Y bueno, comenzamos con este maravilloso programa donde decidir es a través de un proceso de interiorización y elegir es de acuerdo a la emoción que tienes en este momento. Adelante, poderosísima líder y amiga Sara, si gustas presentarte con este maravilloso tema. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad tan bonita. Activa tu Pues micro, por favor. está activa. ¿Ahí me escuchas? De momento no logramos escucharte. Ya está activo. A ver. No sé por qué no activa el micrófono. Adelante. ¿Aló, aló? Poderosísima amiga. ¿Aló? Recordar No. que muchas veces la tecnología nos juega algunos objetivos maravillosos, no obstante, los vamos a solucionar en tiempo y forma para ti, donde tenemos este maravilloso tema que nos va a compartir acerca de el alma de lo construido, espacios que transforman. Si gustas activar tu micrófono, tengo fe y seguridad plena que esta vez sí nos permitirá compartir. Ok. Si no, vamos a hacerlo por videollamada para conectarnos y respetar también tu puntualidad. Bueno, pues lo vamos a hacer. Ahí, adelante. ¿Ahí ya se escucha? A ver, vamos a escuchar. No te alcanzo a escuchar, poderosísima ¿Ahí amiga. se escucha? Ya, fuerte, Perfecto. excelente. Adelante. Buenos días. Estaba agradeciendo por el espacio para poder compartir eh, lo poco o mucho que podemos dar a nuestros hermanos, ¿no? A todos, porque todos somos hermanos. Y esta oportunidad pues me pareció muy bonita porque es un espacio para construir y para mirar, digamos, las cosas buenas que tenemos y también cómo podemos compartirlas en cara a un futuro mejor, siempre. Sobre mí, pues puedo contar que soy una mamá juiciosa, que he sido muchos años arquitecta y que me he desenvuelto siempre en ese campo. Y pensando precisamente en lo que es construir y también la historia del mundo, de alguna manera me identifico muchísimo con eso de hacer siempre las cosas mejor, de siempre estar buscando un futuro más positivo. Y en esa línea, pues fue que fui trabajando y fui armando todo lo que he hecho en mi vida. Em, He estado siempre rodeada de buenas personas, o sea, mis padres, mis hermanos, siempre han sido muy buenos y me siento muy contenta de poder compartir algo de lo que, digamos, puedo dar, que sea bueno para todos y que siempre tengo ese buen ánimo para las cosas que sean
de construir en todos los sentidos, o sea, construir en el sentido no solo físico, sino también, digamos, lo espiritual o construcción, digamos, de, de siempre estar mejorando, de siempre estar buscando algo que sea para bien. Ese es como el, digamos, como podría ser como la introducción, básicamente y de una manera más general. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo desde acá, desde el Estado de México, en el municipio de Nicolás Romero, a 2.761 metros a nivel del mar, donde Nicolás Romero fue un coronel que participó en la independencia de México. Es considerado un personaje muy importante porque empezó a laborar en sí a través de estar en fábricas, conocer cómo estaban esos movimientos, las situaciones que no le gustaban. Y en aquel entonces había mucha vegetación y montañas. Entonces, desde acá te estamos transmitiendo. Y bueno, del otro lado, nuestra amiga está desde Colombia. Y bueno, en este tema buscamos explorar cómo la arquitectura no es solo cemento y acero, no obstante, es una extensión de nuestra espiritualidad Así es. y nuestros valores que nos permiten conectar con nuestro entorno. ¿Nos podrías explicar un poquito más a detalle, poderosísima amiga? Claro, claro que sí. Pues mira, eh, la arquitectura es lo que uno ve con los ojos, ¿no? Las construcciones que uno ve cuando uno viaja por distintos lugares del mundo. Y es una forma de conocer las culturas. De hecho, yo escogí arquitectura por eso. Digamos, una de las cosas más lindas es poder viajar y conocer otras culturas, otras personas, otras formas de pensar. Y a mí me gustó muchísimo eso y me di cuenta que la arquitectura va muy ligada con la historia. Y la historia es más o menos un poco el porqué de las cosas. Cuando nosotros podemos entender de dónde viene este estilo, esta forma de construir o esta ciudad, uno también entiende, eh, digamos, por qué está así este edificio o por qué está construida así esta ciudad. Voy a poner un ejemplo. París. París empezó en una pequeña isla y para los europeos el agua, igual que para todos nosotros, es vida. Entonces se hicieron a la orilla del río Sena, ¿no? Y establecieron una relación directa con el río. Luego la ciudad fue creciendo y a medida que iba creciendo iba generando unos anillos. Entonces iba expandiéndose y hoy en día París está organizada todavía urbanísticamente según esos anillos. ¿M? Entonces esa es una forma de entender del por qué la ciudad es así. Y la parte, digamos, como humana es igual que nosotros, el cuerpo también va creciendo y va generando cambios, las ciudades también, y eso si lo vemos en una escala menor, nosotros internamente también vamos generando cambios que se van viendo externamente y afectan la sociedad, ¿sí? Entonces hay individuos que van marcando y que van generando cambios que al principio pueden ser muy pequeños y que después se van expandiendo. Entonces lo mismo pasa con, digamos, con las ciudades y con la parte urbana y arquitectónica. Entonces cuando uno construye, por ejemplo, un edificio, o cuando uno diseña un edificio antes que construirlo en realidad, se centra mucho en quién es la persona que lo va a habitar, para qué se va a construir. Lo mismo pasa en la parte interna nuestra, o sea, como seres espirituales, por así decirlo. Eh, Nosotros siempre analizamos, por ejemplo, si esta persona es muy activa o si es muy tranquila, entonces según eso van los espacios. Y lo mismo va en nuestra vida. Si nosotros somos personas, por ejemplo, muy activas o muy pasivas, digamos, calmadas, entonces de acuerdo a eso también van a ser nuestros tiempos, ¿sí? O sea, no es algo tangible, sino es algo intangible. Entonces tiene que ver, digamos, una arquitectura física, es reflejo de esa arquitectura intangible, que es la parte interna nuestra. Entonces ahí estaría como un poco esa analogía.
y haciendo pues como un análisis muy desde lo macro, que sería una ciudad, hasta lo micro, que puede ser una casa o un espacio que se habita puntualmente, llegando prácticamente a lo que se llamaría el monoespacio, que es nuestra habitación, que es el sitio más pequeño que habitamos nosotros. Disculpa, Vic, no te escucho. Muchísimas gracias por hacer estas precisiones milimétricas y recordar que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y sobre todo me encanta que tocas este tema de Francia, de París, donde no había un buen desarrollo urbano, no obstante, una persona o varias personas se tomaron esa tarea de hacer este desarrollo y esta planeación urbana que muchas veces no consideramos, no obstante es importante para las futuras generaciones que vienen. Es por ello que aquí nos está compartiendo nuestra poderosísima líder y amiga Sara la importancia de conectar con lo más importante que es tu ser y es un punto de partida donde muchas veces no consideramos este espacio, no obstante, sin embargo, aún es importante hacerlo porque cuánto tiempo estás en el lugar donde habitas o el lugar donde tienes algún negocio, algún proyecto, donde te conecta con lo más importante que es con tu ser, el saber que vas a este espacio, el saber que es importante honrarlo, agradecerlo, para poder interactuar desde ahí con las personas que les ofrecemos un producto o un servicio, o simplemente desde tu casa, convertirlo en un lugar especial para ti. Y yo te invito el día de hoy que hagas un breve ejercicio de interiorización, donde te des cuenta de esta arquitectura consciente, como esté el lugar donde tú laboras o donde tú habitas, y te enfoques en esos diseños que muchas veces no les prestamos atención, no obstante tienen una razón de ser. Y lo más interesante es cuando viene esta parte de la naturaleza, de la biofilia, la sostenibilidad y principios ancestrales. ¿Podrías compartirnos, poderosísima amiga? Claro que sí. Pues cuando estabas hablando me acordé de algo también muy importante que está relacionado con esto y es mm, quien habita es el importante, no es lo habitado. ¿M? Em, entonces, en ese sentido, digamos, no solo es la casa, sino es el entorno en general. Entonces, una persona, voy a poner un ejemplo, una persona habita en una casa rodeada de naturaleza y esta persona, por ejemplo, es muy negativa, pelea todo el tiempo, es desordenada, no cuida su entorno y, digamos, tiene la casa, no sé, mal administrada y fuera de eso, su entorno en la naturaleza también empieza a verse afectado porque esta persona empieza a dañar lo que está a su alrededor, ¿sí? No es solo la casa, sino también la naturaleza. Ahora pongamos esta misma persona en el mismo lugar, perdón, no la misma persona, sino cambiemos la persona, pongámosla en la misma casa, en el mismo entorno, y esta persona va a generar cambios. O sea, por ejemplo, si esta persona es ordenada, entonces va a empezar a administrar bien la casa, ¿sí? Administrar me refiero a mantenimiento, me refiero a remodelaciones, me refiero a actualizar materiales, lo que sea. Y también a mejorar su entorno de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los desechos que saca de esa casa los maneja con cuidado para que no afecte el medio ambiente. Por ejemplo, los materiales que retira de la casa los reutiliza de alguna manera o hace algo para que no afecte el medio ambiente donde está la casa, ¿sí? Ahora ampliemos esto al mundo. Entonces es una sociedad, ya no es una persona y ya no es una casa, sino que es una ciudad y ya no es un espacio verde que rodeaba la casa, sino es el planeta. Entonces, nosotros tenemos lo que tú decías ahorita, una responsabilidad, ¿sí?
Y hay que empezar en pequeño, no hay que pensar en el mundo entero, porque lo que hace cada individuo es lo que va generando ese, digamos, ese aporte a nivel mundial. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros empezamos con la educación, que es la base, la educación es la que nos permite tomar buenas decisiones. La educación es la que nos permite ir avanzando de una manera más positiva para mejorar nuestro entorno si es que está en mal estado. Y también la educación nos permite generar cambios no solo para este momento, sino a futuro. Entonces, ahí entran también los seres más pequeñitos, o sea, los niños y las nuevas generaciones, porque es un proceso, no es una cosa que se da de un momento y ya. Y esa educación empieza de una conciencia. O sea, si yo tengo una conciencia más, como tú dices, poderosa, positiva, una conciencia más de aporte, una conciencia también de agradecimiento. O sea, eso es lo interno que va a generar el cambio externo, ¿sí? Si mi conciencia es de no me importa nada, eso es así ya, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Sí, esa conciencia es una conciencia negativa, por lo tanto no va a aportar. Entonces, tiene que empezar el cambio desde lo interno, desde lo más pequeño que es la conciencia. Entonces, ahí es donde se mezcla lo bio con la arquitectura y con la parte espiritual. Y resulta muy interesante porque muchas veces es la frase de dar el pescado, pues no es la solución, ¿no? Sino enseñar. Y enseñar empieza de la parte también de que el otro quiera aprender. Yo no puedo obligar a alguien si esa persona no quiere aprender. Entonces, digamos que nuestra mirada es como la síntesis más bonita de esto, es nuestra mirada de estar guiada siempre hacia eso positivo, ¿sí? Siempre acercándonos hacia ese cambio más llenador de alegría, de optimismo y también de trabajo duro, porque obviamente esto no es, pues sabemos cómo es una remodelación, ¿no? O sea, es tumbar y volver a cambiar y generar unos cambios que me hagan que todo sea mejor. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que tener, digamos que nuestra cara guiada hacia eso positivo, siempre hacia lo positivo, desde lo interno hasta lo externo. Entonces, esa sería como la mirada general, guiar nuestra cara hacia siempre lo positivo. Ok, muchísimas gracias por compartir, poderosísima amiga Sara. Y bueno, hacemos un breve paréntesis donde tú, si quieres obtener más información a detalle, es importante que dejes tus comentarios, interactúes con nosotros. Recordar que mayor conciencia, mayor responsabilidad y este tema importantísimo que viertes sobre la mesa, la importancia de la educación. Recordar que la educación nos permite tener esa mayor conciencia, esa mayor responsabilidad, y esta educación inicia en tu casa. Y esta educación muchas veces la queremos delegar a la escuela. La escuela pues, hace un trabajo en equipo, no obstante, es importante que generes esa conciencia para que tú puedas dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Eso para mí es un valor muy importante. A mí me gustaría saber cómo te gustaría dejar el mundo para las futuras generaciones. Que nos dejes tus comentarios, compartas y también invitarte. Posteriormente vamos a tener un evento en Guadalajara y otro en Oaxaca. Por si te interesa conocer más información, dejes tus comentarios. La intención de estos programas es compartir información contigo, generar esa conciencia y permitir estar en tu mejor versión cada día si así lo decides y eliges. Y aquí continuamos con la importancia de la huella ecológica. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa y qué impacto tiene en tu vida? Si no, de momento no conoces, no pasa nada. Ahorita nos va a compartir nuestra poderosísima amiga y líder, Sara. Adelante. Muchas gracias. Pues huella ecológica, nosotros dejamos en realidad muchas huellas. La huella ecológica es solo una de las huellas que dejamos. La huella ecológica tiene que ver
con el entorno físico de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en arquitectura es el uso de los materiales y cómo estos materiales se vuelven a usar o terminan en la naturaleza haciendo daños, entonces dañando un ecosistema. Esa sería una huella negativa. Y, por ejemplo, cuando dejamos una huella en la vida de otra persona, eso, digamos, es otro tipo de huella, ¿no? Entonces, casi que tenemos que volver al tema de la conciencia. ¿Con qué conciencia estoy viviendo yo y qué huella estoy dejando en las personas que me rodean en mi entorno físico? Sería un poco, digamos, ese análisis. Y la huella ecológica, pues, digamos que definitivamente la palabra, la virtud más destacada dentro de la palabra huella sería responsabilidad. O sea, yo qué estoy haciendo, yo cómo estoy actuando y yo qué estoy dejando, ¿sí? Porque pues todos sabemos que en este mundo no vamos a estar toda la vida. Nosotros tenemos nuestro propio ciclo de vida dentro del mega ecosistema universal y tenemos solo un tiempo determinado. Entonces, casi que la huella, la respuesta sería, ¿qué tipo de huella quiero dejar yo en ese corto tiempo de vida que yo tengo acá? Entonces, por ejemplo, la huella a través de los hijos, la huella a través de la educación, la huella a través de los valores que yo estoy practicando en mi vida, la huella que estoy practicando conmigo mismo, porque pues, por ejemplo, hace muy poco estábamos hablando del agua y nosotros somos mucho del cuerpo nuestro es agua, casi nuestro 80% es agua. Entonces, si yo maltrato el cuerpo, pues digamos que en la vejez voy a tener lo que corresponde según el maltrato que yo le haya generado al cuerpo. Entonces, ¿qué huella estoy dejando con mi propio cuerpo? En cambio, si por ejemplo yo cuido este cuerpo y me alineo con hablar bien, positivo, para hablarme de una manera positiva, pues eso se va a ver reflejado también en mi salud. Entonces, el agua, por ejemplo, que es un elemento importantísimo en el ecosistema, se dice que el agua es vida y efectivamente lo es porque en muchos rincones del mundo que no hay agua, casi que la existencia de vida es nula y la que hay es gracias a las poquísimas lluvias que recibe ese lugar. Estoy hablando puntualmente de los desiertos. Entonces, cuando nosotros tenemos clara esa huella, ¿sí? No hay que empezar en grande, hay que empezar en pequeño. Y podemos empezar simplemente con nuestro propio cuerpo, porque este cuerpo está hecho de los 5 elementos, igual que todo el planeta. Entonces, si empezamos con lo pequeño, podemos dejar esa huella, ya no solamente en nosotros, sino en las personas más jóvenes a través de la educación, como lo mencionabas ahorita, y también a través de lo que hacemos. O sea, el ejemplo es muy importante, ¿sí? El comportamiento y también, por ejemplo, estos espacios, por eso yo te agradecía tanto, porque estos espacios son una forma también de educar, una forma de mostrar eso. Y a veces pensamos educación como una cosa muy cuadriculada, ¿no? No, la educación es justamente creatividad y son millones de posibilidades y todos cabemos, porque en la educación lo que más se necesita es eso. El aporte de cada individuo es muy importante, cada quien tiene una visión distinta y eso genera entre todos una huella muy positiva. Y más aún en el mundo físico, se nota directamente cuando se hace la recuperación de un bosque o, por ejemplo, la recuperación urbana en una zona de una ciudad. Se nota, por ejemplo, en el aseo, porque eso es reflejo de la educación de las personas, o se nota, por ejemplo, en el comportamiento cívico de las personas. Entonces, en realidad todo está tejido de una manera que todo se relaciona. Si tú tocas un punto, ese punto de alguna manera está afectando a otro que uno no lo había notado. Entonces, por eso es tan importante tener una conciencia de que lo poco que hacemos realmente tiene un gran impacto, ¿sí? Lo poco que podemos hacer nosotros afecta a otras personas, así no lo notemos. Entonces es tan bonito eso porque no sabemos el alcance que tenemos, o sea, no sabemos qué tan poderosos somos nosotros, es increíble. Entonces, eso es lo mágico de esto, ¿sí? Que nosotros realmente tenemos una posibilidad enorme de generar cambios positivos, una posibilidad enorme de crear cosas maravillosas en nuestro entorno. Llámese la huella, como tú lo dices, digamos, en el ambiente vivo,
o llámese la huella en el ambiente, por ejemplo, de la educación, o llámese la huella en la vida de otras personas que están a nuestro alrededor, que son distintos tipos de huellas que podemos dejar en nuestras vidas y en las vidas, sobre todo de las personas que están a nuestro alrededor, que como dije en el principio, pues todos somos hermanos, no importa que no nos conozcamos. Tú puedes estar en México, en Guadalajara, en cualquier rincón de México que es tan lindo, o puedes estar en la Antártida, o puedes estar en Australia, o puedes estar en Europa, en Suiza, no importa. Cualquier rincón del mundo, todos estamos conectados y todos somos hermanos y por lo mismo, pues tenemos que propender siempre con esa conciencia de dejar una huella positiva en nuestro entorno cercano, no importa dónde estemos, además qué lindo que esto, por ejemplo, va a llegar a muchísimos rincones del mundo, y no importa dónde estemos, eso lo vamos a hacer bien. Nosotros vamos a dejar una huella que sea una huella positiva y que genere un cambio alegre, bueno en nuestro entorno. Entonces, hacerlo con esa conciencia. Me parece muy bonita esa pregunta, Víctor. Muchas gracias. Gracias a ti, poderosísima amiga, gracias por darnos con lujo de detalle esta explicación, que no solo es una huella en un entorno, sino en diferentes áreas de nuestra vida. Y lo más interesante también, la importancia de que no valoramos el agua, donde muchas veces jugamos 4 personajes en la vida, ya se los he compartido, no obstante, voy a hacer un breve recordatorio. En la vida jugamos 4 personajes, todos los jugamos, y lo interesante es cuando tú eres consciente cuánto tiempo juegas este personaje, si eres la víctima, el victimario, el superhéroe o el guía, donde lo más interesante es convertirnos en guía, que muchas veces hay personas que no les interesa. Lo importante es enfocarte en las personas que sí les interesa. Y sobre todo el tema del agua, que muchas veces nos quejamos, nos decimos, ay, es que no hay agua. Ok, está bien que estés en la parte de víctima. Posteriormente, cuando tú decides y eliges sacar este personaje de ser victimario, es cuando empiezas a sancionar. No buscas quién te la hizo, sino quién te la paga. Y posteriormente, cuando quieres generar esa educación a medio mundo, y no obstante, las personas no están interesadas. Quieres hacer una campaña de cultura del agua, invitas a diestra y siniestra, no obstante, las personas no están interesadas. Cuando tú realmente te conviertes en un guía, la persona que te solicita la información le dedicas el tiempo, atención y energía para que esta persona pueda lograr generar ese cambio en su vida. Yo te invito el día de hoy a que realices esta dinámica, si así lo decides y eliges. ¿Cuál es tu espacio ideal? Nos gustaría escuchar, ver, sentir, que describieras mediante fotos, bocetos de tu espacio ideal que te permite ingresar estos elementos y comentar de forma creativa cómo está el entorno donde tú estás el día de hoy, y sobre todo también conectar con esta gratitud que nos abre las puertas a cerrar esa crítica. La gratitud nos permite seguir avanzando y estar en nuestra mejor versión. Ahí dejamos ese espacio para que nos compartas mediante texto, imágenes, tu espacio ideal. Y vamos a continuar con este maravilloso tema de cuáles son los pilares de valor, ética en la construcción, que nos pudieras compartir, poderosísima Sara. Pues existen varios, o sea, no es uno solo. Pero antes quisiera decirte algo sobre lo que acabas de decir que me pareció muy interesante, sobre las 4 posiciones que podemos tener ante la vida, ¿no? Eh, hay una cosa muy importante y es que nosotros, claro que sí podemos ser guías, pero también tenemos que tener una guía. O sea, la guía más importante es Dios. O sea, eh, porque digamos nos da un norte mucho más claro en muchos sentidos. Y también tenemos que entender, o sea, y esta guía tenemos que tenerla constantemente. O sea, nosotros estamos en constante aprendizaje,
y para ser buenos guías tenemos que estar bien guiados también, ¿sí? Entonces, tener el norte, que el mejor guía de todos es Dios, no lo podemos olvidar. O sea, eso es una cosa, digamos que es como la base de todo, definitivamente, eso sí es muy importante. Y ahora sobre el mundo y lo que está viviendo el mundo y la posición que uno tiene, también hay que entender que existe la entropía. La entropía es todo entra en decadencia, todo, todo. El cuerpo humano, los edificios, las ciudades, la naturaleza, todo tiene un ciclo de vida. Empieza verde, joven, fuerte, crece, da un fruto, y luego ese fruto se convierte en una semilla y empieza un nuevo ciclo. Y el árbol que fue al principio una pequeña plantica muy débil y se convirtió después en un gran árbol que dio fruto, se envejeció y ahora es compostaje para un nuevo árbol, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con todo lo que nosotros estamos viendo alrededor. La ley de la entropía aplica para todo lo físico, todo, todo, todo lo físico. Eso es algo que, digamos, no podemos evitar. Y el único que no entra en esa ley, pues es Dios. O sea, él es perfecto total. Él no envejece, él no se, él no se arruga, él no se pudre, ¿cierto? Porque pues no está en ese nivel. Es todo perfección. Entonces, cuando tenemos claro ese guía, ese norte, ahí podemos entender los pilares, ¿sí? Nosotros somos como Dios, o sea, estamos hechos a imagen y semejanza en el sentido de las virtudes. Entonces, por ejemplo, una virtud importantísima es la benevolencia. Entonces, la benevolencia es ser y dejar ser en el fondo, ¿sí? Entonces, ese sería un pilar muy bonito, el más, digamos, como uno de los más bonitos que hay, porque es cuando tú no le haces zancadilla al otro, ¿sí? El benevolente le ayuda a crecer al otro, a pesar de que el otro le haga zancadilla a uno. Eso es una cosa bien interesante, ¿cierto? Si el otro viene con tristeza, rabia o dolor, yo no tomo eso, sino que busco de qué manera le ayudo a esa persona, ¿sí? ¿Cómo le puedo guiar a esa persona? Entonces ahí vamos con lo que tú dijiste, Víctor, de guía. Yo guío al otro si yo le puedo ayudar. Entonces, para poder ayudar, ¿cómo tengo que estar yo primero? Pues en paz y tranquilo y claro de mi norte. Y si yo tengo claro que el norte, pues es, por ejemplo, Dios, mi guía principal, pues eso me va a ayudar a poder continuar en el camino de una manera mejor. Entonces, un pilar clave es la benevolencia, siempre buscar ayudar al otro. Entonces, por ejemplo, cuando uno diseña un edificio, una casa, una ciudad, siempre está pensando en el bienestar. Si es una ciudad, es el bienestar común y el bienestar y benevolencia van de la mano. Si yo estoy pensando en diseñar una casa, pues que sea el bienestar de esa persona que va a habitar la casa lo que prime, ¿sí? Yo estoy facilitando la vida de esa persona. Yo estoy ayudando a que esa persona, por ejemplo, digamos que es un pintor, que esa persona pueda tener su espacio creativo para poder pintar, para poder sentarse en calma, para poder concentrarse, para poder tener organizado su estudio de trabajo, ¿sí? Si, por ejemplo, la persona que habita ahí, voy a poner un ejemplo, es un futbolista, ¿sí? Pues voy a pensar que su casa esté en una zona donde esté permitida o esté cercano a campos de fútbol, donde pueda trotar, correr, hacer sus entrenamientos, ¿sí? Por eso dije antes que lo importante no es la casa, lo importante es quién habita la casa. Y si nos vamos a una ciudad, el pilar de la benevolencia tendría que ver, por ejemplo, si es una ciudad que tiene muchos niños, pues tendrá que tener espacios verdes para que los niños puedan jugar, correr, divertirse, escuelas, museos, para que el aprendizaje se dé de una manera más natural, porque está en su entorno donde viven. Entonces, ese sería un pilar muy importante, siempre la benevolencia, ¿sí? Ese sería un pilar importante. Y otro pilar, por ejemplo, que a mí me parece que de pronto perdemos a veces de vista es la cooperación. Cuando nosotros cooperamos con los que estamos alrededor, nosotros damos beneficios y a la vez recibimos beneficios. Entonces, y así mismo puedo seguir con otros pilares, como por ejemplo, uno muy sencillo
o sea, nosotros vemos la pureza como algo muy lejano, ¿no? La pureza con los santos y la Virgen y por allá, eso está muy lejos para mí. No, la pureza, por ejemplo, está en nuestro medio ambiente del aseo. Entonces, que sea una ciudad que permita, por ejemplo, recolección de basuras con facilidad, entonces eso permite un ambiente limpio, eso es en la parte física. Y, por ejemplo, si yo me voy a una casa, que, por ejemplo, tenga un espacio adecuado para poder reciclar o para poder, digamos que sacar todo lo que yo ya no necesito de una manera organizada. Entonces, es interesante, digamos, como aterrizar conceptos que a veces se ven muy etéreos en algo mucho más concreto y sencillo, ¿sí? Entonces, digamos que la parte más importante sería, esos pilares son las virtudes que nosotros queremos practicar diariamente. Entonces, puse la benevolencia porque en ese momento estaba hablando de Dios. Pero si, por ejemplo, yo hablo de una persona, así como tú, por ejemplo, un comunicador, una persona que quiere generar un impacto en el mundo, pues digamos que la virtud sería, por ejemplo, como irradiar luz, como generosidad, creo yo, ¿sí? Porque quiere dar al mundo, quiere compartir al mundo. Entonces, basándote en esa virtud, vas a generar tu entorno. Entonces, vas a querer tener un espacio, por ejemplo, donde puedas sentarte con tu micrófono, la cámara, para poderte concentrar y que nada, por ejemplo, genere un ruido que te afecte a la hora de dar tu mensaje. Entonces, digamos que la virtud va de acuerdo a la función. Y en arquitectura se ha enseñado mucho, la función y la forma van de la mano. Pero la función y la forma dependen de quién habita, y quién habita tiene una virtud y esa virtud se convierte en el pilar, ¿sí? Entonces, es importante tener claro cuál es la virtud de cada quien. Nosotros qué virtud tenemos importante que queremos que sea como nuestro pilar, ¿sí? En el caso de Dios, pues la benevolencia. Y nosotros, por ende, por ser hijos de Dios, pues la benevolencia, perdón, está natural en nosotros. Y a la vez nosotros, por ejemplo, podemos ser, no sé, creativo. Entonces, le voy a dar importancia a eso como pilar en mi diseño o en mi entorno donde yo vivo, ¿sí? O de pronto mi virtud es, como te había dicho en tu caso, por ejemplo, la generosidad, porque un comunicador lo que busca es dar al mundo. Entonces, ¿qué estás dando? ¿De qué eres generoso también, no? Esa es la conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando tú me hablaste de este espacio, yo vi que es un espacio tan positivo, pues con mucho gusto quiero colaborar, porque yo no vengo a hablar ni de política ni de otros temas que pues no aportan, ¿no? A la hora del té. En cambio, esto genera construcción interna, espiritual, y genera también una construcción en nuestro entorno para generar cambios positivos, no solo en este momento, sino a futuro. Entonces, por eso decía que tenemos que tener la cara mirando hacia allá, hacia ese mundo mejor que nosotros queremos. Entonces, digamos que es una respuesta un poco compleja, pero creo que traté de organizar la idea para que se pudiera entender desde acogiendo un poco lo que tú hablaste, que me pareció tan interesante estos 4 puntos, y también respondiendo lo que tú me estabas preguntando, Víctor. Ok, muchísimas gracias por darnos esta precisión milimétrica y sobre todo ser conscientes de los valores que ejercemos en las diferentes áreas de nuestra vida, independientemente de la construcción, y sobre todo el reconocer y aceptar. En este espacio promovemos mucho eh, agradecer, el agradecimiento y sobre todo honor a quien honor merece, como tú lo visualices, tu ser superior, Dios, universo, fuente. Esta gratitud hacia Él nos permite conectar con estos espacios que nosotros tenemos y sobre todo en la parte de dejar mejor el lugar donde nosotros estamos, donde esta parte ética juega un papel muy importante de estos valores que nos hace favor de compartir, la benevolencia que muchas veces no somos conscientes. Lo interesante es, si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y a mayor conciencia,
mayor responsabilidad, la colaboración, tu verdad, que muchas veces no es la verdad de otra persona. No obstante, es importante escuchar a la otra persona y tomar perspectiva y tomar lo mejor de cada una de ellas en las diferentes áreas de tu vida para construir ese espacio, ese entorno de una forma que nos genere armonía. Yo te invito en este momento a que hagas una reflexión sobre los valores que se imprimen en cada proyecto, tanto personal como arquitectónico, y te dejo este momento de reflexión donde hagas esta pregunta de interiorización. Para ello me gustaría hacer un breve ejercicio de interiorización donde nos compartas estas preguntas. Yo guío este ejercicio de interiorización para las personas que así lo decidan y elijan. Y aquí lo más interesante es las preguntas que te va a plantear nuestra poderosísima amiga Sara. Con tus ojos cerrados, si lo quieres realizar, si así lo decides, si eliges, eso te permite conectar con lo más importante, con tu esencia. Si así lo decides y eliges. Para darle un mayor enfoque y concentración, mujeres, mano derecha en el corazón, porque ahí está la sinfonía de la vida para que sepas cómo estás en este momento. Pones tu mano derecha en el corazón y mano izquierda en el abdomen. En el abdomen, para que cuando tú inhales, sientas cómo entra ese aire en tu abdomen, cómo se expande. Y el día de hoy vamos a inhalar un aire muy especial. Esto es para darle enfoque y concentración a nuestro cerebro. Es un aire de color rosa. Inhalamos este aire por 4 segundos por nuestras fosas nasales, lo retenemos por 8 segundos sintiendo cómo lleva energía, paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, verdad, bondad, benevolencia, gratitud y perdón. Lo retenemos y exhalamos por 4. Así lo vamos a hacer durante 4 ciclos. Y con tus ojos cerrados nos va a compartir estas maravillosas preguntas de introspección nuestra poderosísima amiga Sara. Iniciamos. Inhalas. En el caso de mujeres, lo que es mano derecha en el corazón y mano izquierda en el abdomen. En el caso del hombre es al revés, mano izquierda en el corazón y mano derecha en el abdomen. Iniciamos. Inhala, lento, suave y profundo, este aire color rosa. Inhalamos por 4 tiempos. Inhala. Inhalando por tus fosas nasales, retenemos por 8. Este aire de paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, gratitud, verdad, benevolencia. Presionamos nuestro abdomen suavemente y exhalamos por la boca. Nos preparamos para el segundo ciclo. Inhalamos lento, suave y profundo este aire color rosa sin que te lastimes por tus fosas nasales. Inhalamos. Sentimos cómo se llena de energía y de vitalidad todo nuestro cuerpo, células hasta llegar a las mitocondrias. Retenemos esta energía de paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, perdón, gratitud, verdad, bondad, benevolencia. Presionamos nuestro abdomen y exhalamos. Nos preparamos para el tercer ciclo. Inhalamos lento, suave y profundo este aire color rosa a tu espacio y a tu ritmo. Inhalamos, sentimos cómo se expande nuestro abdomen, cómo se llena de energía y vitalidad nuestros pulmones, sintiendo esta energía de paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, perdón, gratitud, verdad, bondad y benevolencia. Presionamos nuestro abdomen y exhalamos. Nos preparamos para este cuarto, donde lo más interesante es que pongas mucha atención a estas preguntas que va a realizar nuestra poderosísima amiga Sara. Inhalamos lento, suave
suave y profundo. Este aire color rosa. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos lento, suave y profundo a tu espacio y a tu ritmo, presionando tu abdomen. Adelante, amigo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué huella dejo yo en el corazón de los que me rodean y en mi entorno físico? Segunda pregunta, ¿qué virtud es mi centro como guía? Recordando que mi guía es Dios, el universo, el ser supremo, el alma suprema, como queramos llamarlo. ¿Qué virtud es mi centro? Tercero, ¿con qué conciencia vivo mi vida? ¿Con una conciencia positiva? ¿Con una conciencia más hacia lo negativo? ¿Con una conciencia constructiva hacia los valores y las virtudes? Si es la idea, es que vaya hacia los valores, hacia las virtudes. Y la cuarta es mi cara, mi norte, mi mirada. Hacia dónde yo estoy viendo, lo estoy haciendo con una trascendencia mayor a largo plazo o solo pensando en el momento presente. Que mi cara mire hacia el futuro mejor, hacia lo que podemos llamar paraíso, hacia lo que podemos llamar unas culturas edad de oro, mundo perfecto, mundo ideal. Que mi cara esté guiada hacia allá. Entonces, la pregunta última sería, ¿qué tanto guío mi cara hacia ese mundo? Y recordar que si mi cara voltea hacia una cosa que no está alineada con eso, hacer que mi cara, mi pensamiento, mis ojos, mis ideales guíen hacia ese mundo mejor. Vayan hacia ese mañana positivo. Vayan hacia ese mejor lugar de paz, de tranquilidad, de benevolencia, de cooperación, de amor, hacia ese lugar de equilibrio y armonía en todos los sentidos. Esas son las 4 preguntas. Huella, virtud, conciencia y mi cara, mi norte, mis ojos, mis pensamientos, mis acciones que vayan guiadas hacia ese mundo, hacia ese mañana en donde vamos a estar todos de alguna manera. Ese mañana que queremos construir a partir de hoy. Ok, muchísimas gracias. Inhalamos lento, suave y profundo. Retenemos y exhalamos. Movemos nuestro cuerpo y a tu espacio y a tu ritmo. Abres tus ojos. Yo te invito a que contestes estas preguntas
en un cuaderno para que puedas tomar esa introspección de este maravilloso ejercicio, si así lo decides y eliges. Ya estamos en la recta final del programa. Y bueno, aquí la importancia de que tengas tu santuario del alma, donde es un espacio sagrado y personal para ti, donde es importante que tomes en cuenta estos aspectos arquitectónicos para que conectes con la parte espiritual, si así lo decides y eliges. También como ejemplo, tenemos algunos templos grandiosos y también algunos pequeños, donde puedas hacer este breve ejercicio que acabamos de hacer o cualquier otro, donde te conectes con lo más importante, es con la sinfonía de la vida, donde te habita tu ser superior, Dios, universo, fuente, y puedas tomar perspectiva. Recordar que a nivel neurológico estamos diseñados para estar en alto rendimiento cada 3 o cada 4 horas. Para ello, es importante que te des los espacios. Y bueno, aquí me gustaría compartir esta dinámica de cuál es tu rincón sagrado. Igual no lo compartas. Y también me gustaría que la, la temática de la naturaleza de la construcción, de estos materiales que tienes en tu casa que te permiten dejar un menor impacto de contaminación, lo consideres. Y me gustaría que compartieras, poderosísima amiga Sara, el regreso al origen es para ti. ¿Cuál es el regreso al origen? Perdón. Cuando consideramos todos estos aspectos de estar en contacto con la naturaleza, porque es importante considerar que nosotros somos los que venimos a invadir, no la naturaleza. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que construimos una casa y dice, ay, hay estos animalitos que no quiero que estén, donde realmente el que viene a invadir somos nosotros. Entonces es importante recordar este origen para tener una construcción que esté en armonía. Pues sí, es que el regreso al origen es la armonía en conjunto, la armonía de estar juntos todos, o sea, el árbol, el animal y yo. Tiene que haber armonía en todo. Entonces, no es la construcción la que se adueña del terreno, ni soy yo quien se adueña de ese espacio, sino el regreso al origen es todo en armonía. La casa en armonía con el espacio en armonía con la casa y yo en armonía con todo el entorno. Y el origen, en este caso, aparte de la palabra armonía, también estaría equilibrio. El equilibrio iría al origen. Y yo le agregaría alegría. La alegría está en el origen. La alegría es yo puedo convivir con los animales en paz, los animales conmigo en paz, los entornos naturales en paz. No yo no es yo soy dueño de, sino yo comparto con, ¿sí? Ese sería mi origen, armonía y equilibrio con alegría. Esas tres darían como el centro perfecto de volver al origen. Ok, muchísimas gracias. Aquí donde también te invitamos a que tengas en el lugar que habitas o en el lugar donde estás la mayor parte del tiempo espacios verdes, sobre todo alguna planta que te llame la atención, que la tengas en este lugar. Y como te compartí en el inicio, ¿qué logras ver, sentir y escuchar al colaborar en ese lugar donde tú estás, al tener una planta o en tu casa o en alguna casa de algún familiar? Es importante considerar
cómo cambia esta dinámica. Sobre todo esto te lo llevas para ti. Y también la importancia de sembrar estas ideas es el papel más importante que jugamos al estar en sintonía con la naturaleza. Al tener una plantita, nos permite tomar esta introspección. Y ya, si la quieres llevar a un nivel más arriba, cuando somos responsables de lo que consumimos, tener estas hortalizas, ya es una mayor conciencia, donde tú te responsabilizas y del impacto que estás teniendo. Y lo más interesante es también lo que puedes aportar a tu entorno. Que muchas veces si tú tienes una hortaliza de algún producto o algo, muchas veces dices, no, es mío. Y hasta cierto punto es verdad. No obstante, es importante la persona que se te acerque, la puedas capacitar si ella sí lo decide y elige, para que deje un mejor lugar y qué mejor que tú seas su guía, si ella te lo permite. Me gustaría saber, poderosísima amiga Sara, en estos 3 minutitos que nos quedan, ¿cuál es tu lema de vida, tu misión y visión que nos pudieras compartir? Mi lema, pues yo tengo un eslogan, bueno, yo le digo contrato, que es yo soy feliz, libre y poderosa. Ese es mi contrato conmigo misma. Me sirve porque me recuerda volver al centro, o sea, yo lo llamo como el trono del rey, ¿sí? Cuando un rey tiene que hacer muchas cosas a la vez y tiene que mantenerse equilibrado, habrá momentos en los que no sabe cómo actuar y estas palabras me ayudan mucho a mantenerme en mi centro, en mi trono. Entonces yo soy feliz, libre y poderosa. Y por acá escuchan a mi perrita que está llamándome. Ella también participa y hace parte de la vida. Y sobre las plantas que dijiste, me parece, Víctor, que es muy bueno tener una planta. Yo hice una cosa que les quiero compartir, que es algo muy sencillo y que ayuda muchísimo, y es cuando uno consume una fruta, sacar la semilla y tratar de que germine. Increíble, pero en una cosa tan sencilla lo invita a uno a volver como a los orígenes, la pregunta que tú hacías al inicio, desde el origen humano, ¿no? Cuando uno era pequeño y cómo ha venido creciendo y que ha venido ganando y aprendiendo. Entonces me parece muy, muy bonito ese ejercicio. Y quería compartir también eso, que me parece muy, muy valioso. Y bueno, en mi caso, cuando yo tengo una planta más grande, yo la siembro en un sitio más grande donde pueda crecer y desarrollarse. Entonces, lo mismo hacer con los seres humanos. Cuando tú das algo, siembras esa semilla en ese ser humano y esa semilla a su vez va a crecer muchísimo más en el corazón de los demás, se vuelve como un bosque y es que le permites ir creciendo más, ¿no? Entonces todos tenemos, digamos, también la responsabilidad de ir sembrando esas semillas en los demás. Es como muy inspirador ver cómo algo tan pequeño tiene tanto poder y puede generar desde un árbol hasta un bosque entero. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos cerrando este maravilloso programa. Recordar que decidir es un proceso de interiorización y elegir es de acuerdo a la emoción que tienes en este momento. Nos gustaría escucharte, que dejes tus comentarios. Yo lo atenderé a mi espacio y a mi ritmo. Cada uno de tus comentarios son valiosos e importantes. Desde la Ciudad de México es más 52 55 41 29 46 72. Repito, más 52 55 41 29 46 72. Muchísimas gracias por estar, poderosísima Sara. Que cada día que pase y en toda forma estés excelente y extraordinariamente mejor. ¿Con qué frases te gustaría cerrar este maravilloso programa? Una frase sería, yo soy un ser de luz e irradio luz. Okay. Pues muchísimas gracias y mañana nos conectamos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.